otro país que ha crecido bastante con base en la agricultura grande, con algún énfasis en la pequeña familiar, pero nada como los países muy exitosos como Japón o Dinamarca. Pero ese país también ha sufrido una enorme desigualdad. Hasta hace poco, mucha gente consideraba que Brasil era el país más desigual del mundo. Entonces, cuando yo digo desarrollo exitoso y saludable en cuanto a equidad, todos han tenido base agricultura familiar, sin excepción. Y eso lo entendemos bastante bien a base de los ejemplos más recientes de esa experiencia exitosa. Y los ejemplos más recientes son países asiáticos, empezando con Japón y luego con Corea, Taiwán. Todos tuvieron reformas agrarias importantes después de la Segunda Guerra, y esas reformas dejaron, digamos, la estructura agraria en forma muy equitativa. Nadie tenía más de 3 hectáreas, punto. Y casi todo el mundo tenía entre 2,5 y 3 hectáreas. Entonces, sumamente igual la distribución de la tierra. Luego, esos gobiernos hicieron el otro, fuera de la reforma agraria que estableció esa igualdad en el campo, los gobiernos se dieron cuenta, pues mirando las experiencias exitosas de años anteriores, de que la agricultura pequeña, entre otras cosas, requiere de apoyo tecnológico, requiere un proceso de investigaciones y difusión que hace llegar al pequeño productor nuevas semillas, nuevas razas, innovaciones en cuanto a la forma de cultivar la tierra, lo que sea. Entonces ellos invirtieron mucha plata a través del aparato estatal de apoyo para la pequeña agricultura. A veces doy el ejemplo de Taiwán, de Corea, me equivoco. Corea, que ha sido uno de los países de más crecimiento en los últimos 50 años, después de la guerra, y después de la reforma agraria, ellos, y ya con solamente pequeñas unidades productoras, ellos tenían un extensionista por cada 40 agricultores. Eso quiere decir un extensionista por cada 120 hectáreas, porque cada agricultor tiene 3 hectáreas. Ellos cultivan muy intensivamente la tierra, 2 cosechas por año y todo eso. De todas maneras, eso es un indicador del énfasis que hizo ese gobierno en hacer llegar las nuevas tecnologías a los pequeños productores. Resultado, un aumento rapidísimo de la producción agropecuaria, un aumento aún más rápido de los ingresos de los productores, porque cuando cada uno tiene 3 hectáreas, entonces la población es bastante densa, y entonces el aumento del ingreso agropecuario se circulaba, digamos, en la misma economía local. Entonces aumentó la demanda para ladrillos, para construcción, mejoramiento de las casas, confecciones, lo que sea, y entonces las familias con base en la agricultura empezaron a diversificar su economía familiar produciendo otras cosas. Entonces esas otras cosas les traían ingresos adicionales. Entonces en el caso de Taiwán, durante como 25 años, los ingresos de los antes pobres, pequeños productores, el ingreso por persona aumentó como 6-7% anual durante 25 años. Se cuadruplicó en ese periodo, y entonces la pobreza desapareció en 10 años después de estas reformas
junto con el apoyo estatal. Entonces, las experiencias en otras partes nos dan la confirmación de que la pequeña agricultura puede hacer muchas cosas, que sin la pequeña agricultura el proceso de desarrollo siempre queda distorsionado, con mucha desigualdad. Yo creo que no hay excepciones a esa regla, y que cuando el Estado toma las medidas deseables y necesarias, que son muy importantes, porque este proceso de crecimiento es a base de mejores tecnologías y mejores formas de cultivar, más combinaciones entre cultivos y todo. Cuando el Estado hace eso, entonces ya tenemos la receta para crecimiento saludable. Y es la única receta, a mi juicio, para el 95% de los países. Hay unos países muy especiales que no tienen tierra. Arabia Saudita es uno, que, bueno, tiene desierto, pero el desierto no se presta para la agricultura. Entonces, esos son casos muy especiales, pero digamos, un país normal que tiene posibilidades agropecuarias y otras posibilidades económicas, entonces la receta es, a mi juicio, única y muy obvia, digamos. Y para mí la tragedia es que en muchos países esa receta pues no se conoce por la gente que toma las decisiones, y yo lo interpreto en parte por presiones de grupos importantes, pero en parte por no entender los conceptos económicos, digamos, entre los economistas colombianos que son muy proponentes del modelo actual. Yo creo que en muchos casos les hace falta entender muy bien la microeconomía, como llamamos, como la economía de los mercados en diferentes sectores. Pero eso es, entonces, el aspecto intelectual de hacer un error, para mí es un error muy grande no apoyar la pequeña agricultura. Yo creo que tiene varias raíces intelectuales que tienen que ver con conceptos complicados en la economía que no se entienden muy bien o algo así, pero cuyos resultados finalmente son muy costosos para el país. Entonces,